Ir siguiendo, vamos al libro de Génesis capítulo 1 verso 1. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo, hermano, juntos. Y yo quisiera que en esta noche usted, su único pensamiento en esta hora, su único deleite sea la palabra de nuestro Dios. Tome en cuenta que el Señor es quien habla, el Señor es quien nos enseña y nos dirige. Amén. La palabra de nuestro Dios en Génesis 1:1 nos enseña: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta noche sé que tu consejo, tu semilla, Señor, ya está sembrada en los corazones de tus hijos. Y como pueblo obediente, Señor, escucharemos de ti. Hagamos una palabra de oración. Padre del cielo, gracias te damos, Señor. Bendita sea tu misericordia y tu bondad, Señor, que en esta hora, bendito Dios, nos permites estar aquí, Señor. Gracias, Padre del cielo, porque hoy, Señor, delante de ti reconocemos que tú eres nuestro único Dios y suficiente Salvador personal. Te damos las gracias, maravilloso Dios. Amado Dios, hoy venimos delante de ti con un corazón sincero, un corazón contrito, Señor. Un corazón humilde, reconociendo que tú eres el Padre de toda la gloria y de toda creación, Padre. Te necesitamos a cada día de nuestra vida, Señor. Te rogamos que en esta noche reveles tu palabra, tu buen consejo. Abre nuestro entendimiento, Señor. Afina nuestro oído, Padre del cielo. Prepara nuestros corazones para vivir conforme a tu voluntad y a tu palabra. Quita en esta hora toda distracción, todo sueño, todo espíritu de cansancio se va en el nombre poderoso de Jesús, y que únicamente sea tu palabra, Señor, la que el día de hoy nuestros oídos escuchen, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Pidamos las virtudes que necesita nuestra alma, hermanos, con todas sus fuerzas. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Bendito sea su nombre. Tome su asiento, mi hermano. En este pasaje que acabamos de leer, hermanos, es un pasaje muy importante. En realidad toda la palabra de nuestro Dios es muy importante. Pero ¿por qué el énfasis que es muy importante? Pero muy importante, porque el libro de Génesis es el principio donde fueron plasmadas, redactadas, anotadas las primeras palabras que hay sobre la existencia de lo que se movía, de lo que estaba y de lo que fue creado. Dice que en el principio hay una creación. Amén. Nos habla de que hay un principio y una creación. Leámoslo, dice Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Quiere decir que para todo hay un principio. Y ese principio comenzó con el Padre del cielo. Él empezó con una creación. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros nos alegramos por ser creación de nuestro Dios? Amén. Porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y somos delante de Él sus hijos. Él es nuestro Padre y fuimos creados por sus manos.
El Salmo 119, 73, el salmista lo redacta así. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Otras versiones dicen, me crearon y me formaron. Amén. Todo es un principio de nuestro Creador. A Él se le atribuye toda creación, porque todo lo que hoy existe, todo lo que hoy hay, es gracias a Él y por Él. Amén. ¿Cuántos lo creemos así? Amén. Porque nada de lo que hoy existe fuera si Él no lo hubiese mandado. Amén. Sigamos leyendo. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Un punto muy importante que hay aquí, hermanos, dice que en un principio estaba desordenado, vacío y en tinieblas. Amén. Nuestro Dios es tan bueno que Él solo puede ver bondad en todo lo que crea. Él solo puede ver bondad en todo lo que manifiesta, en su ser, en la gratitud, en los favores, en los milagros, en las maravillas que Él hace. Solo hay buenas cosas. Y lo que aquí redacta dice que en un principio estaba desordenado, vacío y en tinieblas. El Señor nos enseña y nos muestra que efectivamente muchas de estas cosas hay en este mundo, hermano, y sigue habiendo. Desafortunadamente, mucha gente se pierde, muchas almas se pierden por información o mala información. Hay almas que están desordenadas, hay almas que están vacías, pero también hay almas, desafortunadamente, que están en tinieblas. ¿Pero por qué lo están, hermano? Dice la palabra de nuestro Dios que Él nos da consejo en cada una de las palabras que Él nos deja aquí. Que si nosotros meditamos de día y de noche y hacemos conforme está escrito, la promesa es que todo nos saldrá bien. Amén. Y de esa manera el Señor nos va enseñando. Y como esa palabra, hay muchas en la palabra de Dios que nos va enseñando. Y dice, no estén ustedes ni desordenados, ni vacíos, ni en tinieblas. Ustedes son hijos de Dios, somos hijos de Dios, y debemos de aprender a escuchar de su palabra, pero lo más importante, hermano, a ponerla por obra. Amén. A veces cuesta trabajo, sí. A veces se torna un poco difícil el ambiente, sí. Pero bendito sea nuestro Dios, porque la palabra de Dios enseña. Pero gloria a Dios, dice, gloria a nuestro Dios, porque nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Él ya ganó todas las batallas en esa cruz. Lo único que nosotros debemos hacer es mantener esa victoria. Porque ya no debemos de luchar. Dice que nuestras luchas o las luchas que hay en este mundo no son contra carne ni contra sangre. Son contra todos los espíritus que están aquí volando por allá afuera en este mundo. Dios las reprenda. Porque hoy, como hijos de Dios, solo lo que tenemos que hacer es mantenernos en ese camino que el Señor nos ha enseñado, que el Señor nos ha marcado. Amén. Entonces, levante su mano y diga conmigo: fuera de mi vida el desorden,
fuera de mi vida lo vacío, y fuera de mi vida las tinieblas. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él ya nos enseñó cómo hacerlo. Gloria sea a nuestro Dios. Él ya nos enseñó cómo hacerlo, hermano. Él ya nos enseñó y solo hace falta seguir su camino. Solo hace falta leerlo, solo hace falta ponerlo en obra y solo hace falta decirlo a todo aquel que esté dispuesto a seguir a nuestro Señor Jesucristo. A todo aquel que esté dispuesto a recibir regalos de nuestro Padre. A todo aquel que esté dispuesto a recibir las buenas nuevas de nuestro Dios. Porque yo no encuentro aquí en esta palabra que Dios nos dio alguna palabra de negatividad. Todas estas son bienaventuranzas que el Señor deja. Todo esto es para bien de nosotros. Este es nuestro instructivo, hermanos. Es nuestro instructivo. Y si nosotros tenemos ese discernimiento de la palabra, si nosotros tenemos esa claridad de la palabra de nuestro Dios, entonces nada de eso opera en nosotros. No existe desorden, porque al Señor todo le gusta ordenar. Es un Dios de orden. Amén. Es un Dios de orden en los tiempos. Él estableció tiempos cuando creó la tierra. Él estableció estaciones del año. Él estableció cuándo y cómo deberían de ser. Amén. Entonces sí nos da ejemplo de las cosas ordenadas. Amén. Pero también ese vacío que existía hace muchos años ya se fue. Porque hoy en día el Espíritu de Dios es quien nos da revelación y llena nuestra alma y nuestro corazón. El Espíritu de Dios todos los días nos da un buen consejo. Todos los días nos dice, este es el camino que debes de seguir. Amén. Pero también, una vez habiendo esa revelación del Espíritu Santo, se va todas tinieblas, porque Dios es luz. ¿Cuántos lo sabemos? Amén. Dios es luz. Y si hay luz, no hay tinieblas. Y nuestro Dios es quien nos da esa luz que necesitan nuestros ojos espirituales para seguir luchando, para seguir leyendo, para seguirnos preparando. Amén. Entonces ya no hay eso en nosotros. Amén. Dice que todo esto se movía antes, pero había alguien que se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Seguimos leyendo, dice, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces es cuando viene la primera intervención divina de nuestro Dios. Es decir, una palabra con autoridad, una palabra de gobierno de parte de nuestro Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios gobierna nuestras vidas? Esas palabras fueron registradas en las Escrituras, dando entonces un orden, un fundamento y una claridad a su creación, que somos nosotros. Amén. Porque sucedió que aunque todo eso se movía en el mundo, las tinieblas, lo vacío y el desorden, Dios estaba enterado de eso. Dios lo veía. Dios lo sabía, sí. Pero el Espíritu Santo de Dios se movía, el Espíritu de Dios se movía sobre todo eso. Y ocurrió lo maravilloso cuando ese Espíritu habló. Ese Espíritu dio estas palabras y dijo, sea la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén.
Y vio Dios que la luz era buena. ¿A cuántos de nosotros, Iglesia de Cristo, nos gusta caminar con luz? ¿A cuántos de nosotros, Iglesia de Cristo, nos gusta ver con claridad? Que todo sea claro, que no sea turbio, que nos hablen con claridad, que podamos ver con claridad. Amén. A todos nos gusta, pues nuestro Dios nos ha enseñado eso. A Él le gusta la claridad. Y una vez que Él habló, las cosas se sujetaron y ya no hubo nunca más eso. Hasta el día de hoy, todos sabemos que podemos caminar con la luz de nuestro Dios. Porque escrito está que Él es lámpara a nuestro camino y lumbrera. ¿Sí? Amén. Entonces, Él nos está enseñando esa claridad, esa luz que necesitamos. Ese camino que a veces atravesamos escabroso o que pareciera ser difícil, el Señor nos da esa claridad que nosotros necesitamos. Debemos aprender a confiar en Él para tener siempre esa claridad y para que el Señor nos siga dando ese discernimiento del Espíritu Santo para poder ver con claridad. Amén. Porque si tenemos a nuestro Dios, Dios lo es todo, hermano. Dios lo es todo. ¿Y cuántos de nosotros no hemos experimentado eso? ¿Cuántos de nosotros a veces vemos el camino difícil, a veces lo vemos complicado, pero cuando interviene la palabra de Dios, ¿qué sucede? Todo cambia y cambia para bien. Amén. Hace unos momentos nuestro pastor nos decía: Padre, vamos a pedir, Padre, que sigas siendo tú el que me siga dando esa transformación, el que me siga dando ese cambio y el que me siga dando ese brillo. ¿Sí lo recordamos? Cambio, transformación y brillo. Y dígame, ¿a cuántos de ustedes se le ha concedido, hermano? A todos. Amén. Y gloria sea nuestro Dios, porque esto es diario, hermano. No crea que solo porque sucede una vez ya tenemos cambio, ya tenemos transformación y brillo y podemos andar ahí, ¿verdad? No. Todos los días el Señor nos entrega una transformación. Todos los días cuando uno se levanta, el Señor dice: hijo, hija, Iglesia de Cristo, el día de hoy les entrego esto en sus manos porque quiero que haya un cambio en ti, hermano, un cambio en ti, hermano. Un cambio en ti, varón de Dios. Un cambio en ti, varona de Dios. Pero también ese cambio trae como consecuencia una transformación. ¿Sí? Amén. Todo va así, en cascada. Si ocurre un cambio, entonces tenemos una transformación. Y de esa transformación que hay por las palabras de nuestro Dios, es el poder de las palabras de nuestro Dios cuando todo se sujeta, cuando Él habla, todo se sujeta. ¿Qué sucede? Viene el brillo, hermano. Viene el brillo. Amén. Cuando dos enamorados se ven, hermano, uno y otro, ponga ese cuadro y se miran a los ojos y llegan al altar y dicen: puedo ver el brillo en tus ojos. ¿Han escuchado eso? ¿No han escuchado eso? Sí, claro. Yo veo un brillo en tus ojos. Yo veo que hay brillo en tus ojos. ¿Sabe por qué hay un brillo en sus ojos de esa persona? Porque hay un cambio y hay una transformación. Porque esa persona ya no está viendo igual que la otra. Ese es el cambio. Esa es la transformación que nos da Dios. Es porque el Señor ya nos entregó una palabra y esa palabra la estamos poniendo por obra, hermano. Esa palabra estamos caminando con ella y día con día nos da esa energía para seguir adelante. Y yo le puedo decir, hermano, que si usted ya experimentó ese cambio, esa transformación y ese brillo, sígase preparando, hermano. Sígase preparando,
porque muy pronto vamos a estar con nuestro Rey de Reyes, porque muy pronto nos vamos a ir, hermano. ¿Y a cuántos de nosotros nos gustaría que nuestro Dios nos dijera: puedo ver ese brillo en tus ojos, hermano, puedo ver ese brillo en tus ojos, hermana, porque has tenido una transformación, has tenido un cambio de cuando yo te conocí, cuando yo te llamé, cuando viniste a mi presencia? Todo cambió, hermano. ¿O seguimos igual? ¿Verdad que no? Ya todo cambió, hermano. Ya todo cambió. Hoy conocemos la palabra de nuestro Dios y damos testimonio de que estas palabras son verdad, de que estas palabras se conceden. Pero sí, solo así, aquel que en verdad entrega su corazón a nuestro Dios. Amén. Porque cuántos de nosotros, todos nosotros hemos experimentado eso, hermano. Y es bien bonito saber que tú puedas ver a lo mejor en un calendario, hermano, y puedas ver: no, yo en diciembre era así y hoy ya no. No, hombre, yo el año pasado por estas fechas andaba batallando con esto y hoy ya no. Gloria sea nuestro Dios, porque ya no lo hacemos, y no porque erráramos a cada rato, sino porque a lo mejor no estábamos escuchando correctamente, no estábamos mirando con esa claridad que el Señor nos da. Porque cuando vemos con claridad no hay cosas borrosas, ¿o sí? No. ¿A cuántos de nosotros nos asustan ver las cosas borrosas o turbias? A todos, hermano, ¿verdad? Porque de repente, ay, no vi muy bien y pues yo lo firmé. O no vi muy bien y por no prender la luz como que sentí que algo pisé, pero no sé qué fue, ¿no? O oí que dijo algo, pero no lo escuché muy bien, ¿no? Sí nos ha pasado. Y eso nos da temor, hermano. Eso nos da temor. Pero el Señor nos enseña que hay un cambio y una transformación. Pero todo eso es a través de su palabra, de la autoridad de su palabra. Cuando Él habla y decreta una palabra para tu vida, hermano, se concede. Solo hay que creerla, hermano, y sostenerse en esa palabra. Sostenerse todos los días en esa palabra, hermano. Ese es el poder de la palabra de nuestro Dios, porque cuando Él habla, todo, hasta los espíritus más inmundos, se sujetan, hermano. Todo obedece, todo rápido se concede, hermano, porque Él tiene poder y Él tiene autoridad. Amén. Dice en Isaías 55:1: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así dice nuestro Dios. ¿Es una verdad lo que dice nuestro Dios? Que cuando Él habla, lo hace con un bien y con un propósito. Amén. Y yo puedo ver aquí con mis ojos cuántas palabras dio el Señor. Aquí están sentadas todas las palabras que algún día el Señor dio y dijo: tú vas a estar ahí, tú vas a estar ahí, tú vas a escuchar mi palabra, tú te verás, tú prosperarás, tú serás bendecido y tú te levantarás en el nombre de Cristo. Amén. Déselo fuerte, hermano. Bendita es su palabra. Entonces nuestro Dios habla palabras de bendición. Amén. En todo momento Él nos entrega una bendición en nuestras manos. Pero ¿qué sucede cuando esa palabra solo resuena, pero no la llevamos a cabo, hermano? Solo se quedó ahí. Solo se quedó ahí sonando, 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 sonando. Y no podemos descifrar qué fue. Pero cuando uno pone atención a las palabras de nuestro Dios y lo busca
y lee su palabra y dice, esta palabra alguna vez yo la escuché, esta palabra yo la escuché, ¿y qué quiere decir? Y entonces nuestra alma y nuestro espíritu está dispuesto a escuchar más del Señor y te dice, busca. Hoy es más viable, es un poco más rápido, hermano. Con la tecnología que hoy hay, si usted le pregunta a cualquier dispositivo con inteligencia, ¿dónde puedo encontrar esto? Se lo dice rápido. Y si usted es de los que le gusta investigar, cuando le llega alguna palabra de bendición y empieza a buscar la raíz, empieza a buscar de dónde salió o con qué tiene una concordancia, se va a sorprender, hermano. Se va a sorprender cuando usted sepa toda la raíz que tiene esa palabra de bendición que nuestro Dios habla. Entonces, cuando uno abre su oído y le dice, Señor, habla, que tu siervo escucha, el Señor nos entrega más, hermano. El Señor nos bendice más, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque ve un corazón dispuesto, porque ve un corazón humilde, porque ve un corazón noble, porque el Señor mira ese brillo en nuestros ojos y entonces su palabra se hace realidad. Esa palabra se materializa, esa palabra se hace físico y lo podemos palpar. Amén. Ha sucedido que muchas veces cuando tú hablas una palabra de bendición a alguien que no conoce del Señor, te dice, ¿y de dónde sacas esas palabras? Fíjate que cuando publicas esto, esa palabra me da mucha tranquilidad. Fíjate que cuando la otra vez que te vi escribir algo, puse atención ahí, ¿qué estabas haciendo? ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dijo? Y uno empieza a explicarle, mira, esto viene escrito aquí, esto viene acá, y ¿sabes qué significa esto? Pero te puedo hablar más de esto si tú gustas. No, nada más eso porque me interesó mucho. Ya está sembrando una semilla el Señor ahí. Nuestro Dios ya está actuando en ese corazón. El Señor actúa así. El Señor te entrega algo en tus manos para prosperarlo. No se queda ahí. Dice que su palabra, cuando Él habla, no vuelve vacía, sino que prospera en aquello para que lo envió. Entonces, con la autoridad que tiene nuestro Dios para hablar palabras de bendición, se conceden en tu vida, hermano. Se conceden en tu familia, se conceden en tu salud y se conceden en tu trabajo, hermano. En tu bienestar, porque eres hijo, eres hija de Dios. Porque Él nos ha entregado toda esa bendición y el día de hoy tú te diste ese tiempo, porque no todos se dan ese tiempo, hermano. Tú los invitas a veces y no, es que sabes que hoy, híjole, no, hoy tengo que hacer esto. No, sí te acompañaría, pero a mí me ha pasado, por eso se los digo. No, hoy quisiera ir porque sí se ve bien bueno, pero no, hombre. Usted se dio ese tiempo y apartó este tiempo para nuestro Dios y damos gracias a Dios porque hoy estamos escuchando de su consejo. Y si Él, el día de mañana, hoy por la noche que estés orando con Él, cuando ya te vayas a acostar o cuando estés agradeciendo por los alimentos o por tus hijos o por tu mamá o por tu papá o por tu casa o por lo que hoy viste, esas bondades del Señor, y le estés agradeciendo de todo eso y Él te da una palabra, hermano, de bendición, escríbela y checa con qué tiene concordancia, checa con qué tiene que ver esa palabra, porque el Señor así habla. El Señor te da en tus manos esa bendición, solo hace falta de ti o de nosotros ponerlo por obra. Porque una vez que nosotros sabemos qué significa, hay que ponerla por obra. Amén. Entonces, con esa autoridad que el Señor nos está dando, esa palabra de bendición,
Debemos nosotros de caminar seguros porque el Señor sabemos que nos está bendiciendo, porque en todo momento Él nos está hablando. Amén. Entonces, de esas palabras de bendición que el Señor nos da, y siguiendo lo que está escrito en Juan 13:15, dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si el Señor nos enseña que de las palabras que salen de su boca hay bendición, debemos de ser nosotros así con todos los hermanos, con todos los semejantes. Amén. Cuando declaramos una palabra de bendición, esa palabra ya fue sembrada en esa persona. ¿Y qué creen, hermanos? Que va a dar fruto. Que el día de mañana esa palabra va a dar fruto. Cuando usted ve ese brillo en los ojos de esa persona, es porque ya dio fruto, porque el Señor desde el primer instante en que te dio esa palabra con autoridad para dársela a esa persona, ya empezó a dar frutos. Ya empezó el Señor a trabajar con esa persona. Amén. Entonces, hagamos como Él nos ha dado ejemplo. Hablar palabras de bendición. ¿Cuántos hemos intentado hablar palabras de bendición? Todos. Amén. Esas palabras de bendición, Dios nos las pone en nuestra boca y las reflejamos hacia las personas. Hermano, hermana, vecino, ¿no? A veces el vecino o alguna persona que no conocemos y tú le dices, en vez de buenos días, le dices Dios te bendiga, hasta la persona se sorprende, ¿no? Él espera que a lo mejor le vayas a reclamar algo o que a lo mejor le vas a comentar otra cosa, ¿no? Pero tú le dices primeramente, Dios te bendiga. Y hay cambio en esa persona. Hay mucho cambio. Inténtelo, hermano. Hay mucho cambio. Y más en las personas que uno no conoce. Porque ellos se sorprenden en cómo habla todo el mundo, la mayoría del mundo, y cómo hablan los hijos de Dios. Dios te bendiga, o cuando te despides, que el Señor te bendiga y te guarde. Se voltean así como, ¿y por qué me dices eso? Pues porque Dios me mandó a que te lo dijera. Amén. Porque Dios te está hablando. Amén. Entonces, hagamos como ejemplo que el Señor nos está dando. Y si sus palabras son de poder, nosotros hay que seguirlas diciendo con ese poder que el Señor nos los dio. Hablando esas palabras de poder. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Que el Señor revele en ti mucha palabra, que el Señor revele en ti de su Espíritu Santo, que tú te puedas acercar, que tú puedas escuchar más, porque hermosos son los caminos de nuestro Dios. Son paz, son regocijo, son bendición. Amén. Vamos a intentarlo y vamos a seguir declarando palabras de bendición hacia todo aquel que nos encontramos. Los hermanos que evangelizan en las calles, la verdad es que no es una tarea fácil, porque se encuentran de todo tipo de personas o personajes, ¿verdad? Y muchas veces son agresivos, muchas veces son muy amables, muchas veces ya conocen algo de la palabra. Y de verdad que da mucho gusto cuando te dicen, Dios te bendiga también, hermano. Sí, sí conozco de la palabra. Ay, dime qué conoces. Ah, mira, fíjate que así, así, así. Y qué bueno que vienes, porque fíjate que tengo esta duda, ¿no? Y te empiezan a comentar. O cuando va uno en el transporte y va el del transporte así escuchando alabanzas y tú pagas tu pasaje y dices, ay, mira, ¿va escuchando alabanzas? Sí, sí va escuchando alabanzas. Gloria a Dios, ¿no? Y hasta toda la gente así como que va oyendo la letra porque pues no se la sabe y va en paz, ¿no? Va tranquila. Cuando tú conoces a más personas y sabes que conocen de la palabra,
Es algo tan reconfortable, hermano, que se siente un bien y dices, gloria a ti, Señor, gloria a ti porque cada día quitas más vendas de los ojos. Gloria a Dios porque alumbras más caminos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque puedo caminar confiado. Amén. Porque también puedo hablar más confiado con esta persona o con estas personas, con esta familia que hoy me invita. Cuando nos sentamos a la mesa y damos gracias por los alimentos y te dicen, ¿qué haces? Es que estoy dando gracias por los alimentos. Está muy bien que des gracias por los alimentos. ¿Luego me enseñas? Sí. Pero no tanto así como lo hiciste, sino así como que más, ¿no? Como que en resumen. Muy bien, sí, claro que sí, amén, claro que sí, te voy a enseñar, ¿no? Entonces, si nosotros reflejamos y hacemos como está escrito y como el Señor nos ha mandado, todas esas bendiciones se van expandiendo. ¿Y qué sucede? Lo más maravilloso, que estamos nosotros poniendo en obra todo lo que el Señor nos está dando. Los estamos poniendo por obra. Amén. Pero también estamos enseñando. Amén. Debemos de nosotros de caminar con esa confianza, y si el Señor nos entrega hoy una palabra, la vamos a buscar, la vamos a reflexionar y decirle, Señor, ¿qué más quieres que aprenda? Señor, heme aquí, Señor, te escucho. Habla, que tu siervo te escucha. Dame más palabra, dame más palabra. Amén. Vamos a aprender a caminar confiados. Dentro de la palabra de nuestro Dios nos redacta así como que punto por punto, hermano. Nos enseña a que dentro de la palabra existen muchos consejos para que nuestra boca no hable palabras corrompidas. Nos enseña a que hablemos esas palabras de bendición, esas palabras que edifican, esas palabras que exhortan y esas palabras que bendicen. Amén. Entonces, vamos a caminar confiados, declarando palabras que edifiquen, que exhorten y que bendigan. Amén. ¿Cuántos lo vamos a hacer, hermano? Amén. Vamos a hacerlo, porque eso trae una gran bendición. Eso trae una gran bendición, hermano. Todo es basado en su palabra, en la palabra de autoridad que tiene nuestro Dios. Hay algunos sabios de la palabra que lo redactan así y lo cuentan así, que si nosotros tuviéramos abiertos nuestros ojos espirituales cuando declaramos una palabra de bendición, nos sorprenderíamos de saber qué es lo que estamos diciendo, hermano. Porque esa palabra que tú dices de bendición va llena de luz. Nos sorprenderíamos, dice, porque en cada palabra que tú hablas de luz es un consejo, es una exhortación, es una bendición que tú le das a esa persona. Y lo más maravilloso es que lo estás edificando, hermano. Lo estás edificando porque con esa palabra quizás él andaba o ella andaba pues un poco triste o desconcertado, enojado, ¿no? Pero cuando tú declaras esa palabra de tu boca que viene de parte de Dios, esa palabra va iluminada y esa palabra trae bendición. Se ilumina su alma, se ilumina su corazón. Muchos, a la verdad, dice, que solo reciben la palabra y es como un foco. Alumbra en un momento y se apaga. Pero ¿saben por qué? Porque como leíamos en algún principio, ellos reciben la palabra y el Espíritu Santo de Dios se mueve sobre todo eso, pero sigue habiendo un desorden, sigue habiendo un vacío y sigue habiendo tinieblas. Pero también nosotros podemos ayudarles a que eso no suceda. ¿Cómo? Hablándoles esa palabra de bendición, exhortándolos, edificándolos, bendiciéndolos. Alguna vez una persona me decía,
Pero es que qué caso que le diga Dios te bendiga, qué caso tiene que Dios te bendiga, si es bien grosero y hasta, no sé, y tú dile Dios te bendiga. Mira, cuando esa palabra de bendición, esa persona no la recibe, esa palabra vuelve a ti y así está escrito. Esa palabra vuelve con bendición para ti. Pero tú no caigas en eso para no decirle. Tú dile Dios te bendiga y aunque se enoje y si se enoja, pues dile más. No, hay personas también que son muy agresivas. Con una sola vez basta, hermano. Pero si tú se lo dices de corazón, Dios te bendiga, hermano. Te va a sorprender. Quizás hasta lo dejes mudo. Por un momento ya no te vas a saber qué decir. Pero tú díselo y verás que esa palabra va llena de luz. Está escrito que cuando el que se movía sobre la faz de la tierra y de las aguas habló, esa palabra llevaba autoridad y no pidió permiso. ¿O pidió permiso? No, dijo hágase. Y entonces eso ocurrió. ¿Sí o no? Amén. De esa manera ocurre en nuestras vidas. Si tú se la hablas esa palabra con sinceridad y le dices, Señor, dame esa luz para que la reciba esa persona, ¿cómo le tengo que decir? Alguna vez un hermanito de una iglesia me decía, oiga hermano, ¿y cómo se dice? ¿Dios te bendiga o Dios le bendiga? ¿Cómo le dirían ustedes, hermano? ¿Dios te bendiga o Dios le bendiga? Las dos aplican, hermano, pero díselo. Díselo. Dios te bendiga o Dios le bendiga. Pero díselo y díselo convincente, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y cuando tú se la dices con toda el alma y el corazón, verás ese brillo en sus ojos y te vas a sorprender, hermano. Te vas a sorprender. Dios hace maravillas. Nuestro Dios hace milagros. Y nuestro Dios nos cuida y nos guarda de todo aquel que nos quiera hacer daño. Por su palabra está sostenido el universo. Por su palabra está sostenido el mundo y todo lo que en él habita. Por su palabra todos los días nos levantamos. Por su palabra todos los días le agradecemos y sabemos ser agradecidos con él. Porque cuando hay gratitud en nuestros corazones, hermano, si ustedes y yo pudiéramos ver ese portal que se abre de bendición cuando sabemos ser agradecidos, nos llenaríamos en ese momento de solo ver, hermano, cómo el Dios de la gloria concede toda esa bendición cuando somos agradecidos. Agradecidos por el día, agradecidos por nuestra familia, agradecidos por los alimentos, agradecidos por el transporte, agradecidos por nuestra salud, agradecidos por los hermanos, agradecidos por tener esta casa, agradecidos por tener palabra, agradecidos porque tenemos esta palabra y la podemos leer a cualquier hora. Y hoy con la tecnología a cualquier hora, hermano, tú tienes disponible esa palabra de Dios. Y si antes costaba un poco de trabajo, ¿dónde decía y dónde encontré ese verso que, a ver, sí dice aquí? Hoy en día con la tecnología tú le preguntas a esa inteligencia artificial y te va a decir, ah, sí, está escrito aquí. Ah, sí, pero también tiene relación con esto, ¿no? Y entonces empiezas a caminar con esa luz a través de la palabra de nuestro Dios. Amén. Sigamos siendo agradecidos con nuestro Dios, compartiendo la palabra, exhortando a otras personas, bendiciendo a otras personas y edificando a otras personas con el poder de la palabra de nuestro Dios. Amén. Miren, hermanos, cuando estamos hablando de las palabras de nuestro Dios, Dios nos ha enseñado que debemos entonces a darle honor y gloria en cada palabra que nosotros hablamos, porque de Él viene toda esa palabra. Amén. Dios está actuando siempre a nuestro favor, y cuando nosotros hablamos con esa confianza de que Dios nos está dando esa palabra,
todo transforma, todo hay un cambio. Amén. Porque de esa manera, como vimos, se va el vacío, se van las tinieblas y se va todo ese desorden. Y ya no va a haber ese desorden. Amén. Muchas personas tienen todavía ese hábito de tener malas palabras, pero también tienen desorden de hacer cosas o hábitos que ya no deben de hacer, y a través de la palabra han ido cambiando y transformando y las han dejado en paz. Hoy en día sus vidas han cambiado, hoy en día sus vidas son otras. Y con esos mismos cambios nosotros tenemos que seguir también. Amén. Tenemos que seguir dando ejemplos. Dice la palabra en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Por la palabra de Dios, dice. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuestro Dios lo hizo realidad. Aquello que no se veía, aquello que no estábamos seguros que sucedía, el Señor ya lo hizo por la palabra de nuestro Dios. ¿Hay autoridad en su palabra? Amén. Nada de lo que existe hoy en día está por casualidad o por coincidencia, hermano. Todo fue creado por la palabra de nuestro Dios. Amén. A eso se le llama una acción que hizo nuestro Dios para crear todas aquellas cosas que hoy existen. Hay una luz a través de esa acción de su palabra. Si Él la dice, se concede, se materializa y se hace una bendición para todos. Amén. Porque cuando Dios intercede, hermano, todo tiene un cambio. Se convierte en realidad y todo aquello que es espiritual se vuelve material en este plano. Lo podemos ver, lo podemos palpar y podemos ser testigos de todo lo que ha acontecido hasta el día de hoy en nuestras vidas. Amén. Miren, hermanos, traje un cuadro en donde hubo hombres de Dios que accionaron a la voz de nuestro Dios, que cuando se les dio esa orden o cuando escucharon esa orden de parte de nuestro Dios, hubo una acción que ellos tenían que hacer, hubo un cambio y una transformación. En Éxodo 33:11 dice que Moisés habló cara a cara con Dios, como si dos personas conversaran en el monte, y recibió instrucciones para guiar al pueblo de Israel. ¿Sucedió así, hermano? Amén. Porque Dios habló cara a cara con Moisés. Y usted puede buscar ese verso y verá usted todo aquello que sucedió para guiar a ese pueblo, todo lo que se tuvo que atravesar para guiar a ese pueblo. No fue fácil, pero Dios dio esa encomienda a Moisés y él siguió adelante y cumplió con eso. Amén. En Primera de Reyes 19:9 redacta que Elías, dentro de una cueva, el profeta experimentó un terremoto, experimentó fuego, pero finalmente escuchó la voz de Dios. La escuchó porque le habló y le dijo: Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Elías? Léalo, hermano. Es interesante saber todo lo que platicó Dios con Elías. Finalmente, él cumplió su cometido. Amén. Pero también en Primera de Samuel 3:10 dice que desde muy joven, mientras él dormía en el templo, oyó a Dios llamarlo por su nombre y le marcó el principio de su ministerio profético. ¿Cuántos de nosotros conocemos este pasaje? Cuando lo levantó y hasta que el profeta Elí le dijo: si la próxima vez que vuelvas a escuchar esa voz le dices: habla, Señor, que tu siervo escucha, te darás cuenta quién es aquel que te está hablando. Amén. Y entonces entendió y escuchó la voz de Dios. ¿Hubo acción por parte de él? Sí, porque entonces supo cómo caminar y todo lo que tenía que hacer fue alumbrado por su luz. Fue una dirección y fue una orden que salió de las palabras de nuestro Dios. En Génesis 12 también Abraham escuchó el llamado de Dios para dejar su tierra y encaminarse hacia una nueva nación, siendo conocido por su gran obediencia. También allí hubo una acción
una palabra de nuestro Dios y una acción que se dirigió sobre Abraham. Amén. Primera de Samuel también nos habla en ese capítulo. David, a lo largo de su vida, especialmente en tiempos de guerra o angustia, buscaba y escuchaba la dirección divina para gobernar al pueblo de Israel, porque en todo momento dice, y consultaba, y David consultaba, así como nosotros lo hacemos cuando tenemos algo importante que hacer. Decimos, a ver, espérame tantito, déjame lo consulto con Dios. A ver, espérame tantito, déjame ver qué me dice Dios, ¿no? Y de esa manera el Señor nos da ese discernimiento, nos da esa sabiduría, esa inteligencia y ese conocimiento para poderlo hacer bien. Amén. Ordenadamente y en los caminos de nuestro Dios. Amén. Y por último, Job. ¿Cuántos conocemos la vida de Job? ¿Cuántos conocemos que fue bien fácil lo que atravesó Job? Para nada, ¿verdad? Fue difícil todo lo que sucedió con Job. Fue difícil atravesar todo aquello que él le aconteció, pero todo eso fue una lección para toda su vida. Dice que después de atravesar por grandes multitudes y múltiples pruebas, reconoció la majestad divina y declaró haber escuchado a Dios. Ahora sí escuchó a Dios. De oídas, dice antes, pero hoy escuchó a Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado las instrucciones de nuestro Dios? Amén. Todos, todos. Y nos dirigimos con Él y hablamos con Él y le decimos, Señor, el día de hoy yo te pido, Señor, que intervengas en este asunto, Señor. Padre, el día de hoy yo te ruego, Señor, que me des esa dirección clara que necesito para tomar esta decisión que es bien importante para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi trabajo, Señor. Y el Señor actúa y lo vemos y reconocemos que no es por nuestras fuerzas, sino es por su gran misericordia y por su amor que nos tiene, que Él nos habla, nos dice cómo debemos de caminar, o las palabras correctas con que debemos seguir. Amén. Debemos de seguir ese camino, hermanos. Y si queremos ver esa transformación diariamente, ese cambio que suceda en nosotros, debemos de seguir esa dirección con nuestro Dios, porque el poder de su palabra es maravilloso, hermano. El poder de su palabra es grande. El poder de su palabra lo es todo, todo. Él está por encima de todo, de cualquier problema. Él es más grande que cualquier situación. Él es más grande que cualquier cosa que pueda ocurrir en este mundo. Si usted y yo confiamos y seguimos confiando en las palabras de nuestro Dios, Él nos va a entregar esa palabra de bendición. Él nos va a entregar esa palabra de cambio. Él nos va a entregar esa palabra en nuestras manos para poder edificar, para poder exaltar y para poder bendecir a todo aquel que quiera escuchar de nuestro Dios. ¿Cuántos le podemos dar un aplauso a nuestro Dios y decirle, grande eres Dios? Poderoso eres tú, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Yo termino con esta palabra que nos enseña y edifica en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios es eficaz y viva, hermano? Amén, porque así se cumple, porque Él tiene poder y tiene ese gobierno sobre todo aquel que cree en Él, que cree en sus milagros, que cree en su palabra y que cree que su palabra es quien llena todo nuestro ser y su Espíritu Santo es quien nos redarguye todos los días. Amén. La palabra dicha de la boca de Dios es una fuerza viva y poderosa, hermano. Créalo, porque así es. Acabamos de leerlo, es penetrante y se convierte en acción.
y transforma lo espiritual en un propósito divino para lo que fue creada. Amén. Y si lo creemos, yo lo invito a que se pongan esta noche de pie y con un corazón sincero el día de hoy le diga al Señor: Padre, gracias porque has alumbrado mi camino, has sido esa lámpara a mis pies, has sido lumbrera a ese camino, Padre. ¿Cuántos le podemos dar gracias por todo lo que hemos visto a través de su bendita palabra, a través de sus consejos, a través de esa maravillosa palabra que Dios ha entregado en nuestras manos? Levante su mirada hacia donde está nuestro Creador, hermano, en esta noche. Y si usted ha tenido una acción y una palabra en sus manos para darle esa dirección de bendición, yo lo invito a que le dé gracias al Señor, porque es por su maravillosa ayuda y su bondad que el día de hoy podemos expresar esa bendición a todo aquel que quiera escuchar de la mano y de las promesas de Dios. Amén. Padre del cielo, gracias te damos, bendito Dios, en esta noche, por esta oportunidad, Señor, que nos das de abrir nuestra boca, Señor, para declarar, Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro único y suficiente Salvador personal, mi Dios. Gracias por tomar...